Muy bien, comenzamos con módulo número 1, guía número 2 de la información al conocimiento. Tipos de textos. ¿Cuál es su sentido? Tenemos el hecho, el acontecimiento, tema, idea y cómo podemos describir este tipo de textos. Narrativo y argumentativo, estos son solamente algunos. La herramienta del escritor es el texto, que se define como un conjunto de enunciados con una estructura interna. Tenemos el texto descriptivo, que da detalles de algún objeto u acontecimiento. El texto narrativo es un relato de acontecimientos que se desarrolla en un tiempo y espacio determinado, y sus personajes pueden ser reales o ficticios. Tenemos que en el texto descriptivo la descripción es de manera muy detallada. Y en el texto narrativo, este nos relata los acontecimientos o lo que sucede en la historia. Tenemos el texto argumentativo. Se presentan las razones a favor o en contra con intención de convencer al público. El texto expositivo presenta hechos o realidades, ya sea de forma natural y objetiva. En el argumentativo se busca convencer. Y en el expositivo se presenta ya sea algún tema o hecho. Tenemos el ensayo, que es un texto en prosa escrito de manera sencilla, de temática libre, y cuya función es dar una opinión o explorar algún tema. Tenemos aquí que la prosa es la forma natural de expresión. Lo más normal es usar la prosa para comunicarnos. Atiende solamente a las reglas gramaticales y ortográficas. No debemos entrar la métrica o las rimas entre palabras. El verso siempre cumple una serie de normas que vienen marcadas por la rima, la métrica y la cadencia. El verso, al ser más elaborado y más rígido, quedará reservado para la creación literaria. Aquí tenemos las partes que conforman un ensayo. Tenemos que el 15% del contenido es la introducción. Este es para captar la atención del lector, introducir el tema del ensayo. El 70% corresponde al desarrollo. En esto se exponen los argumentos para defender la idea principal, se apoyan explicaciones, ilustraciones, debates o evidencias científicas. Y el 15% restante del contenido es con conclusiones. Se recuerda idea inicial del ensayo, se sintetizan los argumentos y se da un cierre del ensayo. Tenemos las referencias, que son los anexos de apoyo para justificar los argumentos, y estos se pueden incluir de manera opcional. Aquí tenemos las características de los ensayos. Nos dice que no pretende abordar por completo un tema, defiende la versión personal del autor. Es subjetivo porque es acorde al autor. Algunos tipos de ensayos son científico, literario, crítico y argumentativo, entre otros. Otras características que tenemos aquí es que es de texto breve. Se pueden incluir citas y referencias, no tienen un orden determinado, tienen libertad temática y va dirigido a un público en general. Tenemos los tipos de ensayo. El crítico expresa sus ideologías, opiniones y puntos de vista acerca de libros, películas, artículos científicos, etc. En el literario se busca plasmar ideas, reflexiones o críticas acerca de temas sobre historia, filosofía, política, moral, etc. En el científico se combina la imaginación artística con el razonamiento científico, en especial con temas de ciencia. En el argumentativo tiene como objetivo defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. En el filosófico se interpretan temas relacionados con alguna disciplina filosófica, tales como son el amor, la vida, las creencias, entre otras. En el descriptivo, su objetivo es describir sobre rasgos, sentimientos, cualidades, características acerca de alguien. En el expositivo, ese en específico se usa para aclarar un tema que se compleja de manera para las otras personas.
es complejo de entender, perdón, para las otras personas. En el biográfico define la vida, obra, vida, historia o datos personales de algún personaje con el punto de vista personal de quien escribe el ensayo. Ensayos literarios tienen libertad de temas, son subjetivos, directos y sencillos. En los ensayos científicos se combina la imaginación artística con razonamiento científico, es más objetivo y deja bien claro aquello que se desea expresar. No hay un estilo definido, sino el carácter del autor, pero existe una condición esencial que todos debemos cumplir, la claridad de expresión donde da al lector una mayor comprensión. El ensayo crítico es mediante temas libres orientados al público amplio. Abordar temas con profundidad y se especializan en el tema a opinar. En el ensayo argumentativo se defienden planteamientos, buscan convencer, conllevar una relación lógica entre sí y llevan distintas categorías. La estructura del ensayo es planear tesis o desarrollar una hipótesis. Después presentar los argumentos, el por qué se defiende o confronta. Y por último, aprueba o rechaza la tesis si se comprobó o no se comprobó. Los procesos de escritura son los pasos para escribir un texto. Durante su proceso habrá ideas que puedan sufrir cambios y tiene los siguientes pasos. La planeación, que busca fuentes de información, organiza ideas, se centra en su intención comunicativa y nos pregunta qué revisaré y qué quiero comunicar. La redacción, empieza a escribir y se asegura de la puntuación, cuenta lo que quiere expresar, suelta las ideas y plasma la primera parte de la escritura. La revisión, leer, releer y la búsqueda de la coherencia. En este paso se observan y se corrigen las ideas que se tengan por escrito. La reescritura, volver a escribir, es corregir por última vez el texto. Y tenemos el estilo, el modo personal con que cada quien escribe. Esta es la forma en la que nosotros redactamos algún texto. Ok, ahora vamos a comenzar con las preguntas. Cuando un estudiante toma la iniciativa de diagnosticar sus necesidades educativas, de elegir y poner en práctica estrategias de estudios adecuadas y evaluar los resultados de sus procesos y productos, es decir, que asume la responsabilidad y compromiso de su propio proceso, se dice que desarrolla un aprendizaje. Tenemos independiente, repetitivo, significativo o colaborativo. Independiente. Independiente. Dependiente. Es correcto, sería el inciso A. Se dice que desarrolla un aprendizaje independiente. Para expresar por medio de la palabra escrita lo que debemos comunicar y cumplir con ciertas normas fundamentales, es necesario recurrir a, tenemos redactar un texto, hacer un cuadro sinóptico, producir un resumen o realizar un análisis. Redactar un texto. Inciso A, La redactar un texto, ok. realizar un análisis. Realizar un análisis, inciso D, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Hacer un cuadro sinóptico. Ok, inciso B, La redan- redactar un texto. inciso A, redactar un texto, ok. Tenemos que sería el inciso A, redactar un texto.
¿Qué tipo de textos son la crónica, la noticia y el reportaje? Tenemos didácticos, de consulta, periodísticos o crónicos. Periodístico. 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 Es correcto, sería el inciso C, periodísticos. Tenemos que este género informativo es de noticias y reportajes. Tenemos el género de opinión, que es editorial, artículo, crítica y columna. Y el género mixto, que es la crónica, el reportaje interpretativo y la entrevista. Relaciona correctamente las funciones básicas del software básico. Aquí tenemos las posibles respuestas con los incisos A, B, C y D. La procesamiento de datos. La B. ¿La B o D? A ver, ¿alguien me dice inciso A? El inciso A. A. Ok. Datos de un órgano. Tenemos que sería correcto, sería el inciso A, que sería 1B, 2C y 3A. Selecciona de la siguiente lista el hardware externo que pueda servir para que guardes un documento que deberá ser revisado y que la información pueda ser codificada. Memoria USB. Ok, memoria USB. Todas las Todas. anteriores. Todas. Es correcto, sería el inciso D, todas las anteriores. Elige las palabras que completen el enunciado sobre los componentes de una computadora. Aquí tenemos 6 palabras y tenemos los incisos A, B, C y D. Lean detenidamente para que puedan completar el enunciado. Sistema operativo. Sistema operativo. El inciso D. ¿Inciso B o D? D. D, ok. D. Tenemos que sería el inciso B, que sería 3, 5, 6 y 2. Ok, para la siguiente pregunta necesito que miren todos aquí la pantalla. Vamos a presentar unas diapositivas donde les vamos a decir cuáles son los iconos que representan cada uno de las imágenes que están aquí. Si se dan cuenta, tenemos aquí desde nuestro lado izquierdo es el menú de inicio, en la parte inferior el botón de inicio y nuestra parte derecha la barra de tareas, que es donde se abren los programas. Correcto. ¿Ok?
Aquí tenemos los iconos que nos aparecen en el escritorio. Aquí tenemos más iconos, cuadro de diálogo, que es donde abrimos, por ejemplo, las carpetas para buscar algún archivo o documento. Tenemos nuevamente el escritorio, un programa corriendo, que sería en este caso una presentación de PowerPoint. Ok. Ahora, de la imagen numerada, presenta a continuación e identifica y relaciona las partes de la interfaz del sistema operativo. Aquí van ustedes a relacionar los incisos de la A a la H con los números del 1 al 7, dependiendo cuál le corresponda a cada uno. Y aquí tenemos los incisos A, B, C y D como posibles respuestas. Muchachos, me comentan aquí de sus compañeros que si por favor pueden cerrar sus micrófonos, ya que se escucha bastante ruido. Si me hacen el favor de apagarlos y únicamente encenderlos, por favor, cuando vayan a contestar. Muchas gracias. Dos. Me indican, por favor, cuando tengan su respuesta. Inciso C. Inciso C, muy bien. Inciso D. Inciso D, ok, perfecto. Inciso C. Inciso C, ajá, Inciso C. es La correcto. C. Sería el inciso C, que sería 1C, 2F, 3D, 4B, 5A, 6H y 7G. Va primero. Ah, Enunciado que resume el contenido de una publicación. Tenemos portada, título, lomo o solapa. Nos dice resume el contenido de una publicación. ¿Cuál sería? La portada. Inciso A. Inciso A, portada. Título. la B. Título. Título, ok. Tenemos que sería el inciso C en el lomo. Nos indica que es donde se imprimen los datos del título, número o tomo de una colección, el autor, logotipo del editorial, etcétera. No la escuché bien, como que se le cortó. ¿Se cortó? Sí, bueno, yo no la escuché. Ah, ok. Sería el inciso C, que es el lomo. Nos dice que es donde se imprimen los datos del título, número o tomo de una colección, el autor y el logotipo de la editorial. De las siguientes opciones, ¿cuáles son parte del concepto de estudio independiente? Aquí tenemos los incisos A, B, C y D como posible respuesta. Buenas tardes.
Julieta, C. ¿Cuál, perdón? el B. C. Inciso C, ok. Inciso C. Inciso C. Inciso C. Ok. Tenemos que sería el inciso B, que sería 1 y 3. Recuerden que son del concepto de estudio independiente, que es facultad de tomar sus propias decisiones y la regulación del propio aprendizaje para aproximarlo a una determinada meta. Un estudiante estudia la unidad 1 del módulo y para ello consulta un conjunto de referencias. Lee un paquete de libros y visita varias direcciones para sitios de Internet. Se da cuenta que ha reunido mucha información, datos, materiales de estudio, y que para estar seguro de su conocimiento conviene que realice un resumen para ser capaz de explicar con sus propias palabras el objetivo de la unidad y sus implicaciones. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo que tiene en sus manos el estudiante? Tenemos el manejo de la información asimilada, acopio de fuentes de información, acumulación de datos y materiales, o lo fundamental de datos y materiales. Inciso C, acumulación de datos y materiales. Ok, inciso C. Inciso C. Inciso C. La B. Inciso D, muy bien. B. B, ok. Tenemos que sería el inciso A, el manejo de la información asimilada. ¿Por qué? Nos dice aquí que se da cuenta que ha reunido mucha información, datos, materiales de estudio y que para estar seguro de su conocimiento conviene que realice un resumen para ser capaz de explicar con sus palabras el objetivo de la unidad y sus implicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Necesita el estar seguro que tiene la información correcta y que es capaz de manejarla y asimilarla para poder comprenderla. Con esto nos dice para poder realizar un resumen. ¿Cuáles de las siguientes opciones corresponden a las fases del proceso de la escritura? Tenemos acoplo, análisis y organización de la información e ideas propias, elección del título, revisión, redacción, cálculo de extensiones. Y tenemos incisos A, B, C y D. A. La D. Inciso, ¿Ok? Inciso C. A. A. C. El inciso C. D. Tenemos que sería el inciso D, que sería 1, 3 y 4. De las siguientes opciones, señala la que tenga la respuesta correcta. 14. Pues no. Ah, no, sí. Por favor, quienes tengan más personas a su alrededor, les pido de manera atenta que mantengan sus micrófonos apagados. Sí, porque esto no ayuda con la concentración de sus compañeros al estar escuchando el ruido ajeno. Yo digo que es el inciso A. Inciso A, ¿ok? El D. Inciso D, Inciso C. inciso C, El B. El D. Inciso D. El D. ¿ok? Tenemos que sería el inciso C.
Y aquí tenemos las diferencias entre vasos. Identifica las características de los textos científicos. Aquí tenemos 10 características y tenemos los incisos A, B, C y D como posible respuesta. Inciso D. Inciso D. Inciso D, ok. Tenemos que sería el inciso B, que sería 1, 3, 4, 7 y 9, que serían los lenguajes denotativo, no emite juicios, es objetivo, el uso de tecnicismos y es informativo. Mi compañera Gabriela González, voy a silenciar tu micrófono porque se escucha demasiado ruido. Ok, continuamos. Al tipo de texto que acompaña antecediéndola a una obra y busca explicar e informar el contenido de la misma, así como datos del autor y los propósitos de éste al elaborar su obra, se le llama, tenemos aquí portada, entrada, desarrollo o prólogo. Desarrollo. Desarrollo, ok. Desarrollo. Portada. Ujú. Portada. Portada. Portada, nos vamos por portada. Tenemos que sería el inciso D, el prólogo. También llamado en algunas obras preámbulo, prefacio, proemio, entre otros. Este es un escrito breve que antecede a una obra. ¿Qué quiere decir esto? Que está antes de que empiece el texto principal del libro. En él se ofrece comentarios sobre el contenido o sobre el autor del mismo. Puede ser elaborado por el mismo autor o por otra persona relacionada con ellos. ¿Cuáles de los siguientes puntos ayudan a convertir actividades de administración del tiempo en herramientas que te acercan a tus metas? Inciso B. Inciso B, ¿ok? Inciso B. Muy bien, inciso B. Inciso B. Inciso B. Tenemos que sería el inciso A, que sería 1, 3, 4 y 5. Planear regularmente, elaborar la lista de pendientes, usar calendarios mensuales y anuales y programar el tiempo libre. Completa el siguiente enunciado. Los textos aprovechan la letra impresa, su colocación, tamaño y forma para atraer la atención del lector antes de que éste empiece a leer. ¿Cuál tipo de texto sería? Tenemos didácticos, de divulgación científica, ensayos o periodísticos.
Inciso A. Periodísticos. Didácticos. Didácticos, ok, inciso A. Inciso D. Inciso D. Inciso A. Muy bien, Inciso A. inciso A. Tenemos que sería el inciso D, periodísticos. En los textos periodísticos son aquella clase de textos cuya finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general. Su función principal es informar, pero también admite valoraciones críticas y opiniones sobre acontecimientos y noticias. De las siguientes opciones, señala la que se redacta de manera correcta. Inciso C. Inciso C, ok. Inciso D. Inciso D. Inciso D. El C. Inciso D. D. D de dedo, ¿correcto? Sí. Ok. Inciso C me comentan también. Inciso D. Es correcto, tenemos que sería el inciso D. Incluye el contenido desglosado en unidades de aprendizaje, referidos a los conocimientos o saberes, las habilidades, las actitudes o valores y las competencias por alcanzar. Con esto nos referimos a qué? Programas de estudio, manuales, autoevaluaciones o tutoriales. Inciso A. Programas de estudio. Inciso A, programas de estudio. Inciso A ver, ahí se cortó. Inciso qué, perdón. C. Inciso C, ok. Inciso C. Tenemos que sería el inciso A, que serían los programas de estudio. Los diferentes tipos de texto están clasificados dependiendo del público a quien va dirigido y la internacionalidad del autor. ¿Cuáles serían estos tipos de textos? Tenemos científicos de contenido y de opinión y comentario, captar ideas principales de resumen y de ortográficos, literarios, científicos de divulgación y periodísticos, científicos de divulgación tecnológicos y didácticos. Inciso D. Inciso C. Inciso C. Sí. Inciso C. ¿Ok? Tenemos que sería el inciso D, que serían los científicos de divulgación tecnológicos y didácticos. Ordena correctamente el procedimiento para delinear el argumento o resumen de una obra narrativa. Aquí tenemos los incisos A, B, C y D. Son los tres números, pero ¿cómo sería su orden correcto? Inciso B. Inciso B, Sí. ok.
B. ¿Ok? Lo ve. El ¿Cuál, D. perdón? El El D. A, D. El D. D. Tenemos que sería el inciso A, que sería 2, 3 y 1. Numerar los párrafos, subrayar y graduar la importancia de las ideas, y por último redactar un párrafo con las ideas principales utilizando elementos de enlace y puntuación adecuados. Una buena redacción es el resultado, por parte del conocimiento de la lengua y por la otra parte, de cómo realizas la corrección ortográfica de tus trabajos escrito a mano. Tenemos consultas con un conocido para que te oriente. Corriges los desaciertos por tu propia cuenta o cotejas contra un diccionario las palabras en las que tienes alguna duda. Inciso C. Inciso C. ¿Sí? Es correcto. Tenemos que sería el inciso C. Cotejas contra un diccionario las palabras en las que tienes alguna duda. Un grupo de personas requiere organizar elementos de un resumen. Señala la manera correcta, perdón, cómo deben reordenarlo. Es igual al que hicimos en la pregunta anterior. Y aquí están los incisos A, B, C y D. Inciso A. Inciso A, ¿ok? Inciso A. Inciso A, Inciso A. Inciso D. ¿ok? Tenemos que sería el inciso A, que sería 1, 2, 4 y 3. ¿Cómo se llama el resumen de los principales hechos ¿Cómo se le desarrollados? llama el resumen de los principales hechos que se desarrollan en una obra? Tenemos argumento, tema, desarrollo o nudo. Se le llama, pues. Sería Inciso tema. A. B. B. Inciso A, argumento. Inciso B. B, ok. B. B, El C. D, ok. El C, según decía yo. Sería el inciso A, el argumento. Esa es la idea principal de la novela, es de lo que trata la obra, la columna vertebral de la novela. Se basa en cómo se desenvuelve la historia y todos los elementos que convergen en ella. Elige la oración correcta de acuerdo con el uso de las letras Z, S y S. Vale. Inciso D. Inciso D, ok. Inciso D. Inciso D. Inciso D. Tenemos que sería el inciso C. Mi mamá primero reboza el pescado para freírlo. Permite crear, modificar documentos de una forma sencilla, como buscar textos, diseñar páginas, cabeceras, generar cartas, etc. El programa que logra esto es
Tenemos el diseñador de presentaciones, procesador de textos, memoria RAM o administrador de correos. Procesador de textos. Procesador de textos. Inciso B. Es correcto, tenemos que sería el inciso B, el procesador de textos. Esa es una herramienta para escribir en medios electrónicos. Lee con atención el siguiente texto. Gasoducto, conducto para el transporte de gas natural. Geodesia, ciencia que estudia la forma y dimensiones de la superficie terrestre. Geografía, ciencia que estudia y describe la superficie terrestre. Y geógrafo, técnico que se dedica profesionalmente a realizar trabajos y proyectos geográficos. ¿De qué es lo que nos están hablando aquí? ¿De una consulta, de un texto didáctico, científico o de divulgación? Científico. Científico. ¿Científico? Inciso C. Científico, inciso C. Ah, consulta. Es correcto. Tenemos que sería el inciso A. Nos está hablando de un texto de consulta. ¿Por qué? Porque estamos consultando precisamente qué son los significados de cada una de estas palabras. Elige la opción que incluya lo que implica el concepto construcción del conocimiento. Tenemos aquí información aislada, relacionada, utilizada y procesada. Y tenemos los incisos A, B, C y D. Inciso B. Inciso D, B. Inciso B. P. Inciso C. Tenemos que sería el inciso B, que sería 2, 3 y 4. Para construir el conocimiento necesitamos relacionar la información, utilizarla y procesarla. ¿Qué haces cuando tienes dudas de un tema ya revisado? ¿Consultas con un amigo o conocido? ¿O revisas tus apuntes y buscas información en libros o internet para tratar de entenderlo? B. B. Inciso B. Es correcto, sería el inciso B. Ok, con esto terminamos la guía número 2. Voy a dejar de compartir para que pasemos a la guía número 3. Ok, me confirma que pueda ver todos la pantalla, por favor. Correcto. Sí. Sí. Ok, perfecto. Recuerden, seguimos con nuestros micrófonos apagados y los encendemos únicamente para contestar. Sigue la grabación y comenzamos. Módulo 3. Tenemos aquí que es el ensayo. Es el texto en prosa escrito de manera sencilla de temática libre y cuya función es dar una opinión o explorar un tema. La reseña es una evaluación o crítica constructiva que puede ser positiva o negativa y que depende de lo que el crítico analice. Su contenido debe reflejar la interpretación y evaluación crítica de quien la realiza. Esto quiere decir que evita prejuicios. Ejemplo de reseña, la película E.T. es una película de marco infantil que le gustó a todo tipo de público. Tipos de párrafos. Tenemos que está escrito conformado por varias oraciones que expresan una idea y terminan con un punto y aparte. Existen varios tipos.
Entre ellos están el argumentativo, que busca convencer al receptor, ya sea de algún argumento positivo o negativo. Tenemos el conceptual, que da una definición o pensamiento de de algún autor. El cronológico, que expresa en orden, ya sea en fechas, en las que estas cosas sucedieron. De enumeración, orden jerárquico y compuesto en serie. Descriptivo, se dan detalles sobre una persona o acontecimiento. El explicativo, especificar temas. El expositivo presenta y da información. El narrativo relata hechos y acciones. El comparativo expone similitudes y diferencias de cualquier fenómeno. Causa y efecto nos habla de sus hechos y consecuencias. Y el deductivo, la idea principal se coloca al principio de lo general a lo específico. En el inductivo, la idea principal va al final y parte de ejemplos específicos a cosas generales. Tenemos el de conclusión, que termina con un tema o apartado, y el de cierre, que da una síntesis de lo visto que acompaña el cierre. Ok, vamos a comenzar con las preguntas. De las siguientes oraciones, ¿cuáles son las correctas? Pase. No. Inciso Inciso A. A. Ok. Tenemos que sería el inciso C, Sí. que sería 3, 4 y 5. No puede ser el inciso A, porque la 1 nos dice lo importante es dejar salir las palabras sin ordenarlas, y eso obviamente no estaría correcto. ¿Ok? Y nos dice la número 2, la lógica no es indispensable. Así que tenemos que sería el inciso D, que sería 3, 4 y 5. ¿Cuáles de los elementos siguientes son importantes considerar al momento de redactar un texto? Aquí tenemos los incisos A, B, C y D. Inciso A. Pase. Inciso B. La C. La letra C. Pase. Inciso D. Inciso A o inciso C. Tenemos que sería el inciso C, que sería 1, 3 y 5. Tener un diccionario de sinónimos, hacer un esquema previo y escribir en su mayoría utilizando verbos y sustantivos. ¿Cuál es la razón por la que estudias bachillerato? Tenemos cumplir socialmente, ampliar tus conocimientos, complacer a padres o alcanzar tus propias metas. Inciso C. Inciso D. Inciso B. Inciso D. Inciso D. El D. Es correcto, sería el inciso D, alcanzar tus propias metas. De la siguiente lista, selecciona las características de la modalidad de bachillerato abierto.
Y aquí tenemos los incisos A, B, C y D. Inciso C. Inciso C, ok. Inciso A. Inciso A. Inciso A. Tenemos que aquí la guía nos marca que sería el inciso B, que sería 1, 3 y 5. Por favor, recuerden sus micrófonos apagados para evitar la comunicación cruzada y únicamente encenderlos cuando vayan a contestar esto si hay más personas con ustedes o tienen el televisor encendido, por favor. Como les decía, aquí nos dice la guía que sería el inciso B, que sería 1, 3 y 5, pero realmente para nosotros sería el inciso C, que serían todos los anteriores. Dentro de los elementos del comentario se encuentra el resumen, tema, esquema organizativo. Estamos hablando de coherencia textual, valoración personal, característica textual o cohesión formal. Coherencia textual. Inciso A. Inciso C. Ah, ok, inciso C. Inciso C. Es correcto, tenemos que sería el inciso C, característica textual. Señala la opción que esté correctamente acentuada. Inciso A. Inciso A. Inciso A. Inciso B. La B. ¿B Letra o B. D? B. Ok. B. Inciso A. Inciso A. Inciso A. Tenemos que sería el inciso D. Aunque para mí tengo que el inciso A y el inciso D serían los correctos. Pero aquí la guía nos marca que sería el inciso D. Al texto escrito generalmente breve que expone, analiza o comenta una interpretación personal sobre un determinado tema, ya sea histórico, filosófico, científico, literario, etc., y en que predomina el punto de vista del autor, se le llama, tenemos aquí reseña, resumen, argumento o ensayo. Resumen. ¿Ok? Resumen. Reseña. Sería Resumen. C. Resumen. Reseña. ¿Ok? Estamos entre resumen y reseña. Y tenemos que sería el inciso de ensayo. ¿Cuál es el primer paso que das para realizar una reseña o alguna tarea académica? Tomas ideas de un autor y las complementas con las tuyas. Pones todas tus ideas y luego las ordenas conforme el objetivo. Escribes tus ideas en el orden en las que las vas pensando o defines previamente un plan de trabajo según sea el objetivo. A. ¿Qué? Inciso A, Inciso D. inciso D. Inciso B. B. Inciso B. ¿Ok? Inciso D. Inciso D. Es correcto, tenemos que sería el inciso D. Defines previamente un plan de trabajo según sea el objetivo. Una reseña es ideal para
Tenemos copiar parte del texto consultado sin emplear las comillas, utilizar las palabras claves en lugar de frases completas, diferenciar comentarios propios de la información del texto, mezclar las informaciones del texto con nuestros comentarios. Ok. Inciso D. La D. Letra B. D. La B. Inciso B. Inciso B. Tenemos que sería el inciso D, mezclar las Sí. informaciones del texto con nuestros comentarios. Es que está manchado. Ok. No, ahí está. ¿Cómo se llaman los rasgos que componen la identificación gráfica de un texto? Guadalupe Medina, si puedes quitar tu micrófono porque me estoy escuchando yo ahí, por favor. Gracias. ¿Cómo se llaman los rasgos que componen la identificación gráfica de un texto? Tenemos aquí solapa, superestructura, portada o macroestructura. Portada. Ok, portada. Inciso D. Letra D. Es correcto, sería el inciso de la macroestructura. La representación de conocimiento se compone de, tenemos memorias e información, redes y esquemas, informaciones y métodos o datos y estructuras. Inciso C. Inciso C, ok. Inciso C. Inciso C, Letra A. Memorias. memorias. Inciso A. Inciso A. Tenemos que sería el inciso B, de redes y esquemas. Ordena correctamente el procedimiento para delinear el argumento o resumen de una obra narrativa. Tenemos redactar, este ya lo habíamos visto, redactar un párrafo, numerar los párrafos o subrayar y graduar la importancia de las ideas. Letra B. Inciso B es correcto, sería el inciso B que sería 2, 3 y 1. Eso si recuerdan ya lo habíamos visto anteriormente. Les recuerdo que en ocasiones se van a repetir algunas preguntas de la guía, es únicamente como retroalimentación. Pachoma. Está hablando. Lee con atención y completa el texto de la obra de Miguel, de tal manera que tenga el párrafo orden y claridad. Cuando alguna vez en los momentos nos entra la tentadora idea de nuestros esfuerzos, pongámonos a pensar en que nada se pierde, en que así como en el mundo físico no hay pérdida de materia o fuerza, no la hay en el mundo moral. Y aquí tenemos los incisos A, B, C y D. Inciso C. Inciso C, ok.
Inciso C. Es Inciso correcto. A. Tenemos que sería el inciso C, desaliento, inutilidad y pensamiento. Ok, aquí ustedes van a relacionar los tipos de párrafo con lo que representan cada uno de ellos. Tenemos los incisos A, B, C y D. Inciso C. Inciso C, ok. Inciso C. Muy bien, inciso C. Inciso C. Ok. Vemos que sería correcto, sería el inciso C, que sería 1D, 2C, 3B y 4A. Indica el orden en que debe darse los siguientes elementos para que se lleve a cabo un proceso de lectura adecuado. Inciso A. Inciso A, ok. Mm, Inciso D. Inciso B o D. D. Ok, inciso D. Inciso A. Ok. Tenemos que sería el inciso B, que sería 6, 3, 4, 1, 2 y 5. ¿Para qué nos sirven los signos de puntuación? Tenemos aquí para comprender con claridad lo escrito y establecer las pausas en la lectura. Saber lo que dice el autor para no confundir el significado de sus palabras. Conocer el significado de cada una de las palabras dentro de la lectura. Comprender lo que quiere dar a entender el autor con sus propias palabras. Inciso A. Inciso C. Inciso A. Inciso A. A. Inciso A. A. Es correcto, sería el inciso A. Inciso Para realizar una reseña, lo primero que se debe hacer es Inciso B. inciso B, ok, Inciso D. D. Tenemos que sería el inciso C, la valoración del texto en función de cualidades subjetivas. Exposición breve de una gran cantidad de información de un tema o asunto.
Estamos hablando del análisis, resumen, paráfrasis o síntesis. Resumen. Inciso B. Inciso B. Inciso D. B. Sería el inciso B, que sería un resumen. Ujú. Tenemos aquí los ejemplos de signos de puntuación. Delimitan frases y párrafos, establecen jerarquía y orden, ayudan a estructurar el texto, eliminan ambigüedades. Tenemos los distintos signos de puntuación. El punto se coloca al final de los enunciados y oraciones gramaticales y existen tres tipos de puntos. El punto y seguido, que tras él se sigue escribiendo en la misma línea. El punto y aparte, tras él se escribe en la línea siguiente. Y el punto final, donde se pone el final de un texto. Después de un punto se escribe una mayúscula. Tenemos la coma. Esta nos señala una breve pausa dentro del enunciado, o también sirve para separar miembros de una enumeración o sucesión. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el punto y coma. Se utiliza para unir dos oraciones relacionadas en una sola frase. Tenemos también un ejemplo. Dos puntos. Representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos las comillas, ya sea simples o dobles, se colocan al principio y al final de frases como citas o aquellas que se deseen destacar. Los paréntesis se usan en pares para separar o intercalar un texto dentro de otro o para hacer una aclaración. Se utilizan paréntesis, corchetes o llaves. Tenemos los signos de interrogación. Son los que denotan una pregunta. Se colocan al inicio de la oración para la apertura y se coloca al final de la oración en el cierre. Y lo mismo con los signos de exclamación. Se usan para empezar y finalizar una oración que expresa petición, ruego, mandato o imposición. Y al igual que los signos de interrogación, se colocan al inicio de la oración y al final. Aquí tenemos algunos ejemplos de signos de interrogación y de signos de admiración o exclamación. Tenemos aquí los puntos suspensivos. Es el único signo de puntuación que se utiliza al final de una palabra y se usa para dejar duda, continuación o en suspenso. El guión tiene tres usos. Se usa para unir palabras, en otros casos divide palabras y en diccionarios marca una separación. La raya se usa para introducir un inciso dentro de un periodo más extenso y para señalar en los diálogos. Ok, ahora volvemos con las preguntas. Signo de puntuación que utilizas para realizar citas textuales de artículos, noticias, reportajes y poemas. Tenemos comillas, paréntesis, interrogación o exclamación. Exclamación. Ok, inciso de exclamación. Comillas. Comillas. Es correcto, sería el inciso A. A.
comillas. El comentario está basado en la lectura de un texto para su posterior sintonización y valoración, dividida en varias partes que son la coherencia textual, caracterización textual, cohesión y tenemos conclusión, valoración personal, motivación personal o justificación. Inciso A. ¿Cuál, perdón? Inciso A. Inciso A. Inciso A. Inciso A, ok. Tenemos que sería el inciso B, la valoración personal. De las siguientes opciones, señala la que esté redactada de manera correcta. Inciso D. ¿B o D? D. D, ok. D. Ujú. Inciso D. Letra D. Inciso D. Correcto. Tenemos que sería el inciso D. Hace 2 años estuvo encinta de su segundo hijo. En la siguiente oración señala unas palabras. ¿Cuál es la oración que contiene el vocablo de tipo formal? Inciso C. Inciso D. Inciso El C, D. inciso D, la B, ok. Tenemos que sería el inciso B. Dice, el crecimiento del puber, que puede ser puberto, que ha llegado a la pubertad, implica cambios físicos y psicológicos. ¿Cómo realizas la presentación o formato del trabajo? ¿Te esforzarías en usar colores y poner imágenes decorativas en el trabajo, además de usar un folder especial para que sea más atractiva su presentación? ¿No te preocuparías del formato del trabajo? Piensas que lo primordial es que vaya completa la información, porque el formato es lo menos importante. A partir del contenido, te apoyas en un programa de cómputo para emplear elementos gráficos para presentar con mayor claridad la información. Inciso C. Inciso C. Inciso C. Inciso C. ¿Es correcto? Sería el inciso C. Una coma debe utilizarse para, tenemos dar por terminada una oración dentro de un párrafo, enfatizar un cambio de entonación para la lectura del texto, dar por terminado un conjunto de ideas en varias oraciones, separar ideas y conceptos dentro de una oración. D. D. Inciso D. Inciso D. D. De dedo. D de dedo es correcto. Sería D. el inciso D, separar ideas y conceptos dentro de una oración. De las siguientes oraciones, coloca el paréntesis donde sea necesario. Aquí tenemos los incisos A, B, C y D. ¿Qué me suenas? ¿Qué me suenas? Letra C. Inciso C, ok. Inciso C. Es correcto, tenemos que sería el inciso C. ¿Se cayó?
Si reprobaras un módulo, seguramente reaccionarías. Tenemos reflexionando acerca de las causas y volverías a presentar la materia para pasarla. Encargándote de aprobar el resto de los módulos después, volverías a presentarlo. Apáticamente, pues no importa y tendrás oportunidad de presentarlo en otra ocasión. Enojándome, pues te frustraría el reprobar y tener que estudiar nuevamente. Inciso B. Inciso A. Letra A. Es correcto, sería el inciso A. Algunos elementos que conforman la parte interna de un libro son, tenemos portada, contraportada, lomo, autor, logotipo y editorial. Solapas, guardas, texto, ilustración, colofón o fe de ratas. Inciso B. Inciso A. Inciso A. Inciso. B. Inciso A. Tenemos que sería el Inciso inciso B. B. Nos está diciendo que es la parte interna de un libro. Relaciona cada tipo de inteligencia con su respectiva definición de acuerdo a los postulados de la teoría de las inteligencias múltiples. Que me dicen, por favor, cuando tengan su respuesta. Inciso B. Inciso B. Bien. Inciso B. Ok. Inciso B. Muy bien. B. Veamos. Es correcto, tendremos que sería el inciso B, que sería 1A, 2C, 3D y 4B. En la siguiente oración se han suprimido todos los acentos ortográficos. ¿Cuáles de las siguientes palabras deben llevar algún acento? Aquí tenemos los incisos A, B, C y D. Letra C. Inciso C, ¿ok? Inciso C. ¿Mm? La C. Muy bien. Inciso C. Tenemos que sería el inciso D. Ok, aquí al final de nuestra guía vienen algunos links con videos sobre información y ejemplos de signos de puntuación. Ok, con esto terminaríamos la guía número 2. Voy a dejar de compartir pantalla y a detener la grabación.